¿Cuáles son las causas de la inflación en la Argentina? La respuesta va a depender de la ideología. Para algunos economistas, la principal causa es la emisión de dinero por parte del Banco Central para financiar al gobierno que no mantiene un presupuesto equilibrado. En el caso particular de Argentina, el monstruo de las LELIQ también está muy relacionado con la inflación, y por un lado está la tasa de interés, que es enorme, que es esta zanahoria que alimenta este monstruo, y esa enorme cantidad de dinero genera inflación, y por otro lado la deuda que genera las LELIQ, que está relacionada con la insolvencia del Banco Central. Cuando el Banco Central no tiene suficientes dólares en la reserva, puesto que hay deuda en pesos y en dólares, entonces hay acreedores que piensan que no se van a pagar las deudas, y esto aumenta el riesgo país, y al aumentar el riesgo país aumenta la tasa de interés, es decir, aumenta el tamaño de esta zanahoria y aumenta este monstruo. Por otro lado, hay un problema de expectativas. Si no hay suficientes dólares para pagar la deuda, ¿cómo se va a pagar? Con emisión monetaria. Entonces hay promesa de emisión monetaria, por lo tanto promesa de inflación, y estas expectativas terminan generando inflación. Otro aspecto importante es el tiempo que transcurre desde que se genera una política monetaria, por ejemplo, desde que se imprime dinero, hasta que se genera la inflación. En distintos países del mundo la gente se comporta de distintos modos. Hay expectativas más adaptativas, en donde hay un tiempo que transcurre entre la impresión de dinero y la inflación, y hay otros lugares donde este tiempo puede ser menor y hay expectativas más racionales, donde al ser tan recurrente el problema de la emisión monetaria y de la inflación, entonces los agentes ya saben que va a haber aumento de precio y por lo tanto aumentan ellos los precios para cubrirse. Estas son expectativas más racionales, que es lo que ocurre en Argentina. Por otro lado, cuando la inflación es muy alta, existe otro problema, que es la huida del dinero. Como la inflación es alta y el dinero pierde valor, entonces la gente se refugia en el dólar, huye del dinero hacia el dólar, y al aumentar la demanda de dólares, aumenta el precio del dólar, y luego ese aumento del dólar pasa a inflación. Esto genera inflación, pero por otro lado, al aumentar la inflación, aumenta la huida del peso, y esto es un círculo vicioso, es como una pescadilla que se muerde la cola, y es una de las principales causas de la hiperinflación en Argentina. Por otro lado, existe el problema de que hay elecciones cada 2 años, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, que hay elecciones cada 5 años. Entonces, en los años impares, en los años que hay elección, se toman medidas como, por ejemplo, planchar o congelar los servicios, y acá se produce un problema de decisión importante. Si llevamos los precios, subimos el precio de los servicios y pagamos el valor que tienen, entonces esto tiene el problema de que genera inflación. Pero por otro lado, si los congelamos, hay que subsidiarlos, y al subsidiarlo va a aumentar el gasto público y vamos a tener todos estos problemas que hemos mencionado antes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en el año impar se opta por esta solución, pero luego, tarde o temprano, en algún año par, va a haber que pagar el valor que valen, y por lo tanto vamos a tener un golpe inflacionario grande que va a ocurrir en un año par. Cuando se resuelve un problema, incurrimos en otro problema. Entonces aquí hay un problema de sábanas cortas. O tiene frío la cabeza o tiene frío los pies. Por otro lado, cuando cae la economía, no solamente caen los salarios, sino que se cierran empresas. Entonces aquí hay un problema también de salarios. Si los salarios son bajos, perdemos actividad económica, pero si los salarios son muy altos, se genera inflación. Y la inflación se genera por el problema de los salarios o por el problema de la insensibilidad de las empresas. Bueno, entonces aquí hay un problema de ideología. Otros problemas relacionados con la inflación es la intervención del Fondo Monetario, estacionalidad, y en la página estos problemas están analizados con diferentes niveles de complejidad, de un modo más superficial en economía simplificada, y luego con un poco más de matemática mediante un análisis más profundo. En esta página pueden encontrar todos los videos. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.